Muchas gracias, doctor Germán Fajardo. Saludo cordialmente a toda la mesa de honor, doctoras, doctores. Para mí un gran honor y un gusto poder presentar el trabajo de ingreso a la Academia Nacional de Medicina con que fui distinguido el año pasado. Como ya lo han visto anunciado, el título es Valores de referencia de la prueba de caminata de 6 minutos en altitud moderada. Como todos sabemos, la evaluación de la capacidad de ejercicio es algo común en la práctica clínica, particularmente en el contexto de la medicina respiratoria o cardiopulmonar, para ser más exactos. Y existen muchas formas de evaluarlo. Lo más común que hacemos todos los días son los cuestionarios y se han estandarizado algunas escalas que ustedes conocen muy bien, la escala de Bohr, la de la clase funcional de New York Heart Association, y nosotros usamos mucho la escala de disnea de MMRC, del Medical Research Council, que han sido bastante estandarizadas y correlacionan bien con la capacidad de ejercicio. Y hay pruebas de ejercicio muy simples, muy antiguas. Yo recuerdo a alguno de mis profesores todavía tisiólogos, en mi residencia, que decíamos a los pacientes antes de operarlos de tuberculosis, les pedíamos que subieran el escalón 30 veces y aguantaban, los operábamos. Y posteriormente se estandarizaron algunas pruebas desde muy sencillas a muy complejas, hasta llegar al estándar dorado, que es la prueba cardiopulmonar de ejercicio, que es una prueba estándar dorado para diagnóstico y para evaluación de los enfermos. Algunos antecedentes históricos: la caminata de 6 minutos originalmente se practicaba en 12 en ambientes estandarizados militares para evaluar la salud. Y ya para la década de los 70 se utilizó para evaluación de enfermos pulmonares. En la década de los 80 se demostró que caminar 6 o 12 minutos era muy similar, por lo tanto se estandarizó a 6 minutos, lo cual la simplificaba aún más. Y el avance más grande, como en todas las pruebas de función pulmonar, es la estandarización de las pruebas, que fue un paso importante, la estandarización de la Sociedad Americana de Tórax del 2002, que determinó los criterios mayores para su ejecución. Lo más relevante desde el punto de vista fisiológico de la caminata de 6 minutos es que correlaciona con la variable primaria de desempeño en ejercicio, que es el consumo de oxígeno máximo, y se ha demostrado que es un excelente predictor para mortalidad y para enfermedad grave. Correlaciona con los principales desenlaces, también correlaciona con las actividades de la vida diaria, por supuesto, y con la calidad de vida. Y también se ha demostrado que la prueba cardiopulmonar de ejercicio no necesariamente es mejor predictor cuando es una prueba mucho más compleja, costosa y difícil de realizar. Brevemente, la prueba de caminata de 6 minutos es una prueba muy sencilla que, en términos generales, la variable primaria es la distancia que una persona camina en 6 minutos a un paso máximo, y su sencillez permite realizarla a una gran cantidad de enfermos, aún en condiciones de algunas limitaciones por la enfermedad o musculoesqueléticas. Por ejemplo, pueden caminar con bastón o pueden detenerse las personas enfermas o mayores. Es una prueba que no evalúa los sistemas, sino que evalúa la parte de funcionamiento global e integrada de todos los sistemas que se involucran en el ejercicio, entre ellos el respiratorio, lo cardiovascular, el sanguíneo, las unidades neuromusculares y el metabolismo muscular, por supuesto. Una bondad es que caminar es una actividad común para la mayoría de las personas, aún con las más sedentarias o las más enfermas, y por lo tanto puede reflejar las condiciones funcionales de la persona en su vida cotidiana. Es una prueba práctica, sencilla, no requiere mucho entrenamiento ni mucho equipamiento, pero sí tiene una limitante principal y que influye mucho en la estandarización: es el pasillo de 30 metros. Tener un pasillo, así sea un corredor, no es fácil tenerlo disponible y libre de tránsito como para poder hacer la prueba. Aquí les pongo unos ejemplos muy tradicionales de cómo es altamente predictora de mortalidad en enfermedades pulmonares, como la hipertensión pulmonar, la fibrosis pulmonar idiopática. Cierta cantidad de metros caminados correlacionan o se asocian claramente con la sobrevida de los enfermos, y también se usa para valorar respuesta al tratamiento, como pueden ver en la imagen del extremo derecho, que correlaciona con la mejoría cuando se tratan las enfermedades, en este caso el tratamiento de la hipertensión pulmonar crónica con vasodilatadores. Y otro aspecto importante es el impacto de la altura que tenemos nosotros. La altitud es algo relevante en México. Tenemos millones de personas en altitud moderada, que es más cercana a gran altitud que moderada. La altitud tiene un impacto mayor sobre la presión barométrica y por lo tanto sobre la presión inspiratoria de oxígeno, y esto impacta en todo el intercambio gaseoso. Es algo que se ha estudiado mucho, tanto en la Ciudad de México,
como en otras ciudades de altura similar y grandes alturas, y sabemos que tiene un impacto en muchos aspectos de función cardiopulmonar, respiratoria y de ejercicio. Yo solo a manera de introducción les muestro dos trabajos de nuestro grupo. Esto es simplemente oxigenación en diferentes ciudades de América Latina y vean ustedes cómo el 6% de las personas al azar de la Ciudad de México mayores de 40 años tienen saturaciones abajo de 88%, que son indicativas de oxígeno suplementario como a nivel del mar. Y este es parte del estudio que estoy presentando, es un estudio en realidad más grande, que hicimos valores de referencia para varias pruebas de función pulmonar. Esto es la capacidad de oxigenación por la prueba de difusión pulmonar de monóxido de carbono, y solo quiero mostrarle que las ecuaciones de referencia internas que nosotros hicimos están muy por debajo de las externas a nivel del mar, lo cual subestiman la capacidad de difusión. En términos generales, ¿por qué desarrollar ecuaciones de referencia de la prueba de caminata de 6 minutos en altitud moderada? Porque sigue habiendo pocas ecuaciones de referencia con muchas limitaciones. Una revisión reciente que no pongo, pero que valora varios centros, no encontró una correlación o una concordancia en 2 centros, incluso en los mismos países. Y bueno, en la mayoría de ellos los predictores de la caminata siguen siendo edad, sexo, talla, peso o índice de masa corporal, y pocas veces se prueban otras variables, como variables de esfuerzo, como la frecuencia cardíaca máxima. Y algo muy relevante, aunque está estandarizada, siempre se pueden mejorar los procesos de estandarización, y los procesos de estandarización tienen que ver con reducir las fuentes de variabilidad que pueden ser inherentes al sujeto o al paciente o a la técnica. Aquí les pongo algunas de ellas, y que es a lo que va la estandarización. Entonces, el objetivo del estudio fue generar valores de referencia para caminata de 6 minutos en una población adulta residente de altitud moderada, y esto se debe a que tuvimos la oportunidad de estudiar 2 poblaciones, Ciudad de México a 2.240 metros y Bogotá a 2.640, en colegas de un centro importante. Usamos la misma estandarización vigente, pero de manera muy robusta hacia algunos parámetros que no siempre son específicos. Utilizamos un entrenamiento centralizado, que es lo que disminuye mucho las fuentes de variabilidad, y exploramos variables predictoras que no se hacen de manera rutinaria de esfuerzo, en lo particular la frecuencia cardíaca máxima. Es un estudio transversal realizado en adultos, sujetos sanos, respiratorios, y de 2 poblaciones latinoamericanas, como ya he comentado. Tuvimos un entrenamiento centralizado para esta y todas las pruebas de función pulmonar en la Ciudad de México. Los procedimientos tuvieron que ver con la antropometría, que hasta este punto pueden ser fuentes de variación, los cuestionarios aplicados a los participantes y las pruebas de función pulmonar, entre ellas la más centralizada a este estudio, que es la prueba de caminata de 6 minutos. Y por supuesto el estudio fue aprobado por los comités de ética de cada institución participante, y todos los sujetos que participaron dieron su consentimiento informado por escrito. Incluimos poblaciones mayores a 25 años, en términos generales estudiantes, empleados hospitalarios y familiares de pacientes. La muestra proyectada inicial era de 200 sujetos, 100 por cada sexo, en cada centro, pero es una muestra difícil de reclutar, sobre todo en personas mayores, dado que hay criterios de inclusión importantes, que ya mostraré ahora. Y por supuesto se trató de incluir de todos los grupos, pero hubo un poco mayor de dificultad para reclutar personas mayores de 60 años. En términos generales, los criterios de inclusión van enfocados a asegurar salud pulmonar, nunca fumadores, no obesos, con espirometría normal y con oxigenación normal por oximetría de pulso, y algunas exclusiones bastante obvias para la prueba y para el concepto de normalidad. Se excluyó limitaciones musculoesqueléticas en el caso de mujeres en embarazo, historia de diabetes, enfermedad cardiovascular o enfermedad pulmonar crónica, cirugía abdominal o pulmonar, y estos son algunos de los factores por los cuales era muy difícil alcanzar el reclutamiento. Además, los individuos deberían demostrar signos vitales, en lo particular frecuencia cardíaca y presión arterial, e incluso su espirometría normal para incluirse en el estudio. Los procedimientos estandarizados son los que pueden ver en la imagen, que incluye los estándares internacionales, la preparación del individuo, evitar cosas que podrían afectar ejercicio, reposo antes de la prueba, tener un pasillo estrictamente de 30 metros, porque es algo que varía mucho entre estudios,
los signos vitales que ya comenté, las instrucciones y la motivación de manera estandarizada, que es uno de los factores que puede influir más, la medición de oximetría y, por supuesto, realizar 2 pruebas de 30 minutos y de esas se tomaba la mayor distancia recorrida. Algunas imágenes del proceso de entrenamiento de los pacientes, esto es algo estándar para realizar. Y bueno, el análisis estadístico típico de este tipo de estudios, análisis descriptivo por medias y desviación estándar, dado que las variables antropométricas y de función son de distribución normal, y análisis univariados y multivariados. La muestra final fue de 257 sujetos, más o menos la mitad en cada ciudad, y fueron muy similares, excepto por la saturación, tanto en función pulmonar como en otros parámetros antropométricos. Aquí están las tablas que lo demuestran, muy similares. Esta es la imagen más importante que se refiere a los metros caminados, como pueden ver y está descrito. La segunda prueba es la que suele ser de mayor distancia y es la que solía tomarse con más frecuencia, en medianas alrededor de 600 metros. Algo muy importante es que las variables de esfuerzo, particularmente la frecuencia cardíaca máxima, fue alcanzada en casi el 80% de las personas, lo cual habla de muy buena calidad del esfuerzo, y que las variables se comportaron similarmente entre todos los grupos, en tanto de manera basal, estoy hablando de los grupos de ambas poblaciones, como al minuto 6, aquí muestro los datos específicos. La única diferencia de las variables cardiopulmonares es que los sujetos en Colombia mostraban oxigenación discretamente menor, obviamente por una altitud aún mayor, y estas son las ecuaciones de referencia que son de suma utilidad para todos los grupos que hacen pruebas de caminata, para tener una mejor predicción de la distancia esperada para las personas de acuerdo a la edad, sexo y talla, que son los principales predictores. Incluye una ecuación para hombres y mujeres, y solo quiero destacar que la R cuadrada predice mucho de la variabilidad. Este es un valor muy útil para pruebas de función pulmonar, muy alto, y cuando se usaba una prueba sin variable de esfuerzo, que es la frecuencia cardíaca máxima, seguía teniendo un buen valor, que era de 0.51. Y a manera de conclusión, podemos decir que la ecuación generada para la prueba de caminata de 6 minutos en residentes de moderada altitud de 2 centros diferentes predicen adecuadamente los metros caminados de acuerdo a las variables tradicionales, sexo, edad y estatura, pero la capacidad predictora mejoró significativamente si se incluía una variable de esfuerzo durante la prueba, que es la frecuencia cardíaca máxima. La ecuación sin variables de esfuerzo es bastante útil, se puede evitar, lo cual facilita la interpretación y el uso. Es el primer estudio del que tenemos noticias de 2 poblaciones similares altamente concordante, lo cual habla de la robustez de la estandarización, pero por supuesto hay otros factores que influyen en las distancias caminadas que no se miden o se miden, entre ellos la movilidad de las personas, el estado de ánimo, la motivación, la personalidad y algunos esfuerzos previos. Y yo con eso concluyo y muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, doctor Vázquez García. Bienvenido nuevamente a esta Academia Nacional de Medicina.